Hola chicos, buenas tardes. Voy a empezar a darles esta sesión de dos patologías, esto porque pues para que el tiempo nos alcance y no estar corriendo a la hora de la hora por no alcanzar a ver los temas. Entonces vamos a iniciar. Em, Vamos a hablar de la dietoterapia médica, es la unidad 4. Entonces empezamos con estas dos enfermedades que vamos a iniciar a ver. Voy a darle para que se pueda ver la presentación. Y bueno, la primera es la atención nutricional en enfermedades de la cavidad bucal y atención nutricional en enfermedades de la cavidad bucal, esófago y estómago. De forma de introducción, vemos que los hábitos dietéticos y ciertos tipos de alimentos pues, van a desempeñar un papel importante en el inicio, el tratamiento y la prevención de muchos trastornos gastrointestinales. Es por eso que como es una parte importante de nuestra área, porque los problemas gastrointestinales traen consigo problemas nutricionales, pues debemos de conocerlos, ¿verdad? El tratamiento nutricional resulta crítico en la prevención y el tratamiento de la malnutrición, porque muchos de estos pacientes que tienen problemas gastrointestinales, pues tienen problemas malabsortivos que los va a llevar a tener problemas de malnutrición, ya sea comúnmente por deficiencias y por algunos otros trastornos de las enfermedades del tubo digestivo, como pueden ser la osteoporosis o las anemias secundarias a este tipo de patologías. Ahorita las vamos a ir analizando. Vemos que los trastornos del esófago, estómago y duodeno pues van a tener consecuencias nutricionales. Vemos que una de las enfermedades que podemos encontrar en estos trastornos es la acalasia. Aquí hay una ausencia del peristaltismo, puede haber una relajación lenta o incompleta del esfínter esofágico inferior en respuesta a la deglución e incluso en algunos casos algunos pacientes pueden tener disfagia. Aquí, pues obviamente, si el paciente tiene la ausencia de este peristaltismo o una relajación lenta de este esfínter, pues puede haber una reducción de la ingesta por la propia disfagia, que puede provocar que el paciente tenga malnutrición, se desnutra, puede haber pérdida de peso, deficiencias de algunos nutrientes y puede estar considerada como un trastorno precanceroso. Bueno, ¿por qué? Porque hay una anomalía en ese tejido y también se suele acompañar por reflujo gastroesofágico que puede hacer que pues dañe el tejido. El cáncer de la boca, esófago o estómago es un tipo de cáncer, normalmente es asintomático, más bien los pacientes pueden presentar ya en estadios avanzados pues dificultades para masticar y tragar, algunas molestias epigástricas, es decir, en el cuadro del epigastrio, un dolor en el centro del abdomen, hay retraso en el vaciado gástrico, por lo cual pues el paciente normalmente se siente lleno. Los problemas nutricionales pueden ser anorexia, reducción de la variedad de alimentos que elige, porque pues algunos le pueden causar malestar, pérdida de peso involuntaria, un cambio en la textura de los alimentos. En algunos casos el paciente puede necesitar cirugía o radioterapia, quimioterapia y alimentación enteral, que es por estas onditas que seguramente ya han visto, que la nutrición se da cuando el paciente pues no cubre sus requerimientos vía oral y se alimenta por sondas. Dispepsia, va a haber molestias en la región abdominal superior, distensión, especialmente después de las comidas. Puede haber una posible reducción de la variedad o las calorías de la ingesta, la supresión del ácido gástrico que puede provocar hipoabsorción y deficiencias de nutrientes. La dispepsia en realidad no tiene un origen conocido, aún no se sabe mucho de la enfermedad, solo se sabe mucho de la sintomatología y bueno, el paciente pues se siente lleno comúnmente, hay dolor después de cierta ingestión de alimentos, el paciente no tolera alimentos con mucha grasa, muchos condimentos en algunos casos. Y bueno, entonces aquí es bien importante que nosotros veamos qué tratamiento médico se le está dando al paciente, porque en algunos casos se les puede dar omeprazol y sabemos que el uso prolongado de omeprazol nos puede traer hipoabsorción de la vitamina B12 y del hierro, entonces pues sí tener como cuidado, ¿no? De estos problemas. Por ejemplo, en mi caso yo tengo dispepsia estomacal, entonces pues sí, no tomo tratamientos de base, pero sí cuando tengo malestar tomo omeprazol. Entonces, pues sí, por ejemplo, en mi caso, después de consumir ciertos alimentos en ciertas temporadas, pues cuando hay más estrés o cuando he salido de alguna otra enfermedad, pues sí tiendo a tener molestias. Entonces, por ejemplo, ahí sería la dispepsia. El ERGE, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el síntoma frecuente es que hay un sabor ácido, hay eructos,
llega a haber ronquera en los pacientes, tos seca, sensación de quemazón en la región centrotorácica que se llega a confundir incluso con problemas como del pulmón o del pecho, pero realmente es por el mismo reflujo. En ocasiones puede haber espasmos, es decir, como ese espasmo que llega a haber estomacal, pero en el pecho, entonces hay un dolor. Puede haber dificultad para deglutir y distensión. Aquí, pues las consecuencias va a ser que va a haber reducción de la calidad y la cantidad de la ingesta alimentaria, va a haber supresión del ácido gástrico por fármacos que se le puede dar y puede provocar hipoabsorción y deficiencia de nutrientes. La estenosis o el tumor esofágico, pues se considera asintomático. Puede haber dificultades para deglutir algunos alimentos, sobre todo los sólidos llegan a ser demasiados molestos porque pues hay ahí una lesión esofágica, ya sea la estenosis o el propio tumor. Y esto va a hacer que el paciente pues coma menos alimentos y por tanto pierda peso. La gastroparesia es pues cuando el estómago no tiene estos movimientos adecuados para la absorción de nutrientes. ¿Esto qué va a provocar? Síntomas como distensión abdominal, hiporexia o anorexia, náuseas, vómitos, se va a sentir lleno muy fácilmente, como por tanto va a haber una saciedad precoz, halitosis, hipoglucemia, postprandial, y entonces aquí va a ser necesario pues que se dé un tratamiento también nutricional oportuno, porque va a haber algunas consecuencias como reducción de la ingesta de nutrientes y calorías, y puede haber disminución también del uso de nutrientes secundaria pues a esta hiperglucemia, y en algunos casos los pacientes tienen deshidratación. También puede haber síndrome de evacuación gástrica rápida tras gastrectomía, piloroplastia, fundoplicatura, cirugía de derivación gástrica y de Rhodes, que estas suelen suceder o por un proceso de un cáncer estomacal o por una cirugía que se haga de tipo eh, para disminuir el peso corporal en pacientes con obesidad. Se nos fue una cirugía de manga gástrica. Entonces, aquí en estos pacientes, las síntomas frecuentes es saciedad precoz, distensión, náuseas, debilidad, mareo, sudoración, síntomas tardíos, como hipoglucemias reactivas y dolor abdominal tipo cólico y diarreas. Aquí, pues, el problema es que los pacientes, como pueden tener problemas malabsortivos, el paciente puede tener deficiencias de nutrientes y pérdida de peso, por tanto. También puede haber úlceras duodenales, úlceras gástricas, ahí es un dolor después de comer, esto es debido pues, a la secreción de ácido gástrico, o también en los ayunos también hay dolor. Y pues obviamente las consecuencias nutricionales, pues como va a haber intolerancia que el paciente perciba ciertos alimentos, se reduce la ingesta y puede haber pérdida de peso o disminución de absorción de nutrientes. ¿Qué hay que valorar en los pacientes que tengan algún problema del tracto gastrointestinal? Pues si han perdido peso de forma involuntaria, en cuánto tiempo, o sea, hay que hacer un récord de pesos y que el paciente te va a decir, ¿sabe qué, doctora? He perdido 10 kilos en un mes, lo he identificado porque no tengo apetito, porque me duele, etcétera. Entonces, identificar si hay pérdida de peso involuntaria, en cuánto tiempo y más o menos cuánto peso fue el que se perdió. Si hay pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarreas, problemas para masticar o tragar. Aquí en diarreas pues también puede haber estreñimiento en algunos casos. La ingesta dietética habitual que el paciente tiene, si el paciente está tomando algún suplemento nutricional y quién se lo indicó o se lo recomendó a algún conocido. Si el paciente tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, si el paciente está tomando laxantes o lo tomó, o sustancias formadoras de heces y medicamentos. Y se podría pensar en pedir algunos valores de laboratorio para valorar y ver que no haya ningún problema de deficiencia nutricional, como valores de la vitamina B12, que es la cianocobalamina, el ácido fólico, la ferritina y la 25-hidroxivitamina D. Y pues esto es en la parte inicial y en la valoración. Entonces vamos a ver ahorita un video. Les voy a compartir este video. Nada más lo vuelvo a volver a compartir. Cuando hay regreso de contenido que tenemos en el estómago hacia arriba, hacia el esófago. Tenemos que hacer diferencia porque existe el reflujo, que puede ser sintomático o asintomático. La pirosis, que es nada más la sensación de acidez, también es conocido como agruras. Cuando algunas personas dicen tengo agruras, se refieren a esa sensación de acidez. Existe otro que es la regurgitación, que también hay regreso del contenido del estómago hacia arriba, pero con contenido alimentario.
Incluso algunos pacientes tienen algo que se conoce como rumiación, porque regresa la comida, vuelven a masticarla y la tragan. Las causas son diferentes si estamos hablando de población infantil o de población adulta. Prácticamente 2/3 partes de los recién nacidos pueden llegar a tener este reflujo, este regreso del contenido de su estómago, que se puede manifestar como vómito. En ellos, la mayor parte puede llegar a ser normal y solamente se va a considerar que sí tiene problema si le causa algunos otros síntomas o tiene algunas otras molestias. En los niños, si yo tengo un niño que presenta reflujo, lo primero que tengo que descartar, si pienso que es un reflujo patológico, que no es un reflujo totalmente anormal, tengo que descartar que no tenga alguna alteración en su desarrollo del tracto digestivo, alguna hernia, que tenga algún problema de un esófago que es más corto, que no se formó. Y en los adultos, ahí definitivamente, bueno, las causas pueden ser diferentes y el tipo de alimentación, algunos factores de riesgo como por ejemplo la obesidad, en el embarazo, la presión que genera el abdomen abultado por el embarazo puede presionar el estómago y tener regreso. Normalmente, cuando pasa la comida del esófago, desciende hacia el estómago, hay un músculo que es una especie de válvula que no permite que regrese. Cuando pasa la comida, esta es una especie de señal que cierra esa válvula, que es un esfínter. Si la persona come demasiadas grasas, si come picante en exceso, algunos alimentos como la menta o la canela, disminuye la fuerza de ese músculo, no cierra completamente y puede haber retorno del contenido del estómago hacia el esófago. Puede llegar a presentar síntomas que a veces no se asocian. Esto es, un paciente puede empezar a tener tos porque los ácidos del estómago están regresando hacia la garganta y empiezan a producirle tos frecuentemente, pequeñas cantidades de ácido. Cuando el paciente está dormido pueden pasar hacia las vías respiratorias, empiezan a irritar al pulmón e incluso pueden llegar a causar un daño pulmonar permanente. Los pacientes llegan a tener quemaduras por este ácido en el tejido pulmonar y a la larga pueden llegar a tener hasta fibrosis pulmonar con problemas respiratorios graves. La acidez constante en el esófago puede llegarle a provocar quemaduras. Algunos pacientes pueden cicatrizar en forma normal, pero algunos otros cicatrizan y van cerrando el espacio por el que pasa el alimento. La infección por Helicobacter pylori provoca un exceso de ácidos y este exceso de ácidos también disminuye la fuerza del esfínter, favorecer el reflujo. Y esto se puede asociar a cáncer gástrico. El reflujo, las quemaduras en el esófago pueden hacer que las células que están ahí en el esófago también se transformen y desarrollar cáncer esofágico. Entonces sí es un síntoma importante para tomarlo en cuenta. Ok, dicho esto, pues vamos a continuar entonces con la presentación. Y bueno, vamos a hablar del reflujo gastroesofágico y esofagitis, que de hecho va a haber algunas actividades de reforzamiento para ver que sí realmente hayan visto la sesión. En los primeros meses de vida, cerca de la mitad de los lactantes pues van a regurgitación. Veíamos que es algo normal de la misma inmadurez del tracto. La mayoría de los niños se resuelve durante el primer año. El reflujo de contenidos gástricos al esófago es un acontecimiento fisiológico que llega a ocurrir todos los días en personas sanas. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, conocida como ERGE, los episodios de reflujo superan los mecanismos protectores esofágicos y va a provocar entonces, por tanto, alguna sintomatología como lo es el ardor, que se siente que quema el esófago, y esto va a provocar que se inflame, que haya una erosión y con el paso del tiempo, estos tejidos pues se vuelven, cambian su composición y se pueden volver potencialmente cancerígenos. Los dos tipos de ERGE se diferencian mediante esofagogastroduodenoscopía, que es un tipo de técnica que hace un médico que sepa de endoscopías, y se utiliza un endoscopio de fibra óptica para ver directamente el esófago, el estómago y el duodeno.
Este tipo de estudio puede ser útil para determinar el éxito del tratamiento en los tipos de reflujo gastroesofágico erosivo. Entonces, pues aquí, pues el médico tratante lo puede identificar o en la consulta, si el paciente nos refiere a alguna de estas sintomatología, pues hay que mandarlo al gastroenterólogo. ¿Qué síntomas va a tener entonces el ERGE? Reflujo de secreciones gástricas, ardores, dolor subesternal, eructos y espasmos esofágicos. En niños puede haber vómitos, disfagia, negativa a comer o quejas de dolor abdominal por el mismo ardor. Otras manifestaciones que puede haber son irritaciones faríngeas, carrasperas, que esto se ve como el porque no siente que queda algo en el esófago, ronquera y empeoramiento de los síntomas en los pacientes asmáticos. La etiología, pues nos damos cuenta que la exposición prolongada al ácido puede provocar esofagitis, que es una inflamación del esófago, o erosiones, úlceras, cicatrices y estenosis esofágicas y en algunos casos pues también la disfagia porque está tan inflamado que el paciente no puede pasar. Un factor que contribuye frecuentemente al reflujo gastroesofágico y la esofagitis es la hernia hiatal. Entonces aquí vemos cómo la hernia hiatal también tiene una complicación, es un tipo de hernia, en la imagen se alcanza a ver, y esto hace pues que exista una anormalidad, entonces pues se va favoreciendo esta dificultad del esfínter esofágico inferior de cerrarse para que no regrese el reflujo y pues aquí pasa esta parte. También el esófago de Barrett, que es un esófago en el cual va habiendo cambios en el tejido. Recordemos que las células, pues hay tejido estriado, tejido liso. Normalmente el tejido que abarca el esófago es tejido liso, pero conforme el ácido va subiendo al esófago, pues se van convirtiendo estas células a células escamosas y pues esto no es normal para este tejido y entonces pues se puede ir formando un tumor o una anomalía. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo ya van formándose en la imagen de aquí del medio, pues células escamosas. No es normal, ese es el famoso esófago de Barrett y podríamos decir que es un cáncer benigno que se puede convertir, si no se diagnostica a tiempo, a un cáncer potencialmente maligno. Ok, entonces la esofagitis, vemos que pues hay varios factores etiológicos o causas. Puede ser que el paciente haya tenido una infección virológica, alguna ingesta de algún irritante, incluso algún componente químico, o que el paciente haya estado intubado, por ejemplo, ahora pacientes con COVID que estuvieron intubados. Esto va a provocar que pues haya una esofagitis aguda. Si el paciente tiene una esofagitis crónica es porque puede haber un aumento de la presión abdominal, por ejemplo, en pacientes con obesidad abdominal, menor presión del esfínter esofágico inferior, por ejemplo, en la hernia hiatal, en la hernia de hiato o algún tipo de tumoración o algún tipo de anomalía del esfínter esofágico inferior, vómitos de repetición, por ejemplo, pacientes que tengan bulimia, o alguna enfermedad que le provoque vómitos constantemente, y el vaciado gástrico retardado, porque eso hace que pues aumente la posibilidad de que regrese el ácido y que pues dañe este tejido. Entonces el reflujo ácido gástrico y el contenido intestinal a través del esfínter esofágico inferior va a pasar hacia el esófago y hace todos estos cambios de los que hablábamos y provoca los cambios en el tejido. ¿Qué vamos a dar en el tratamiento? Bueno, modificaciones en el estilo de vida. Hay que ingerir de 3 a 4, hay que ingerir alimentos de 3 a 4 horas antes de acostarse para disminuir el riesgo de reflujo gastroesofágico. Hay que evitar tumbarse después de comer. ¿Por qué? Porque si yo me acuesto después inmediatamente de comer, pues la verdad es de que el paciente lo que puede pasar es que pues broncoaspire porque el paciente puede tener un reflujo. Prendas muy ajustadas porque favorecen ese ajuste de la prenda, esa presión a que pues, salga el reflujo. Y fumar porque tiene componentes, tiene químicos que favorecen que el esfínter esofágico inferior pues se permanezca más tiempo abierto. El tratamiento médico quirúrgico, pues se le llega a dar tratamiento farmacológico como inhibidores de la bomba de protones, antagonistas del receptor de hidrógeno de la histamina, puede haber antiácidos, procinéticos y fundoplicatura. Cualquiera de estos medicamentos los brinda el médico tratante. El objetivo nutricional pues, va a ser reducir la exposición del esófago al contenido gástrico. Hay que evitar alimentos comidas muy grandes con mucha cantidad de grasa, el alcohol, porque todo esto favorece el disminuir
vaciado gástrico y por tanto pues va a hacer que el paciente tenga mayor riesgo de reflujo gastroesofágico. Reducir la acidez de las secreciones gastrinas, también reducir la acidez de las secreciones gástricas, aquí pues evitar a veces el café porque puede favorecer la acidez, o bebidas alcohólicas fermentadas, habrá que ver en el caso de los pacientes, pero normalmente sí hay que evitar estos alimentos. Hay que prevenir el dolor y la irritación provocada por la misma esofagitis y evitar el alimento que el paciente ya haya identificado que exacerba los síntomas. Aquí pues hay que evitar comidas muy grandes, ingerir alimentos entre 3 y 4 horas antes de evitar ingerir alimentos entre 3 y 4 horas antes de acostarse. Lo idóneo es que, o sea, si me voy a acostar a las 12, pues voy a cenar a las 8, con la finalidad de disminuir el riesgo de que pueda haber una regurgitación. Evitar fumar, evitar bebidas alcohólicas, evitar alimentos y bebidas que contengan cafeína por esta cuestión del esfínter que puede permanecer más tiempo abierto. Mantenerse erguido y evitar actividades físicas vigorosas inmediatamente después de comer. Evitar prendas ajustadas, especialmente después de las comidas. Consumir una dieta sana y nutricionalmente completa con una cantidad adecuada de fibra, que ya sabemos que es de 20 a 35 gramos al día. Evitar alimentos ácidos y muy especiados cuando existe inflamación, porque pues esto va a favorecer el proceso inflamatorio. Y si el paciente tiene sobrepeso, aquí yo me enfocaría más en la obesidad, pero sobre todo un sobrepeso o obesidad abdominal, disminuirlo porque sabemos que la presión de la cantidad de grasa abdominal pues va a favorecer esto. Y bueno, aquí están los fármacos que se pueden llegar a utilizar para los tratamientos. Lo importante es, por ejemplo, ya la ranitidina se quitó hace recientemente porque se relacionaban con procesos oncológicos, pero todos los demás medicamentos todavía se siguen usando. ¿Por qué es importante? Porque en algunos casos pues, tendríamos que estar viendo en sus tablas que ustedes ya hicieron y que por ahí yo ya les publiqué la tabla que sí está correcta, que es la de Palemón, porque algunas tablas tenían que ir todas juntas, estaban separadas porque en ese archivo que yo les subí no estaban juntas, pero Palemón entendió porque leyó correctamente y juntó las tablas. Entonces, ahí ustedes pueden checar, esa es la idea, si el paciente tiene alguno de estos fármacos, si hay una interacción fármaco-nutriente y seguir las indicaciones en el caso de que pues la haya. Por ejemplo, el omeprazol, en realidad lo que puede pasar es que el uso prolongado de omeprazol o de todos estos medicamentos, pues como lo veíamos, puede provocar deficiencias de vitamina B12 y de hierro por la disminución del factor intrínseco. Entonces, es importante nosotros estar evaluando qué tipo de medicamentos y cuánto tiempo está tomando el paciente los medicamentos. Ahora, el cáncer oral y las cirugías, bueno, cuando el paciente tiene un cáncer de boca, pues la verdad es de que se extirpa el tumor y en estos pacientes normalmente pues se llega a dar alimentación mediante líquidos o mediante nutrición enteral. Hay que nutrir bien al paciente por la vía que se vaya a elegir en el caso. En estos pacientes normalmente es por una vía de nutrición enteral, entonces se utiliza pues obviamente estas latitas como el Ensure para nutrir al paciente. Hay de varios tipos, pero ustedes seguramente el que más ubican es el Ensure. En algunos casos se le pone una gastrostomía, que es colocar directamente ese tubito de nutrición directamente al estómago o se puede hacer una sonda nasogástrica, que es por la nariz y llega hasta el estómago. Dependerá mucho de lo que el médico decida, pero esa es la forma idónea de nutrir al paciente. Cuando el paciente no puede cubrir sus necesidades energéticas y proteicas por esta vía oral por un tiempo prolongado, pues se va a considerar este tipo de sondas. Para prevenir la boca seca se puede emplear líquidos, soluciones de saliva artificial y enjuagues de suero salino, porque muchos de estos pacientes por la quimio o la radioterapia que llevan por el mismo tratamiento pueden tener este tipo de efecto secundario. El dolor se puede aliviar con anestésicos tópicos que puede indicar el doctor, como los analgésicos opiáceos que retrasan el vaciado gástrico y provocan estreñimiento, y en ocasiones va a ser necesario aumentar la ingesta de líquidos y usar otras sustancias, como ablandadores de las heces fecales o laxantes. Entonces hay que identificar, preguntarle al paciente cuáles son las características que llega a tener al momento de consumir los alimentos o algún fármaco y hacer los ajustes necesarios. Ahora, hablábamos de la dispepsia con anterioridad. El término de dispepsia es hacer referencia a un proceso de indigestión con molestias o dolores inespecíficos que son persistentes en la región superior del abdomen.
Las molestias pueden estar relacionadas por diferentes causas como gastritis, úlceras pépticas, colecistopatías o bien otros factores identificables, es decir, que hay algún problema en la parte de las vías biliares, en algún problema del estómago, algún problema intestinal, etcétera, pero es el tracto gastrointestinal. Por su amplia variedad de presentaciones y síntomas, la dispepsia se solapa en ocasiones con otros problemas como el reflujo gastroesofágico, que se llega a confundir, el síndrome de intestino irritable, ansiedad y depresión. La dieta, el estrés y otros factores pues van a relacionarse con los síntomas y van a mejorar o empeorar este tipo de sintomatología. Podría ser útil reducir la ingesta de grasas, comidas, provocar, bueno, más bien brindar comidas menos abundantes para que el paciente no tenga esta sintomatología. Se llega a recomendar dietas hipocalóricas. ¿Por qué? Porque cuando son dietas hipercalóricas, pues la verdad es mucha comida y el paciente exacerba las sintomatologías. Hay que llegar a un peso saludable para disminuir la presión que puede haber abdominal por grasa en la parte abdominal. Las bebidas alcohólicas pues llegan a afectar la función del tracto gastrointestinal y se recomienda limitar el consumo. En estos pacientes es bien importante el ejercicio moderado porque va a favorecer el desplazamiento de los alimentos a lo largo del tubo digestivo y va a aumentar la sensación subjetiva de bienestar. Como el estrés persistente contribuye en ocasiones pues, a algunos trastornos gastrointestinales funcionales, en algunos pacientes que lleguen a tener dispepsia, pues va a ser necesario el apoyo emocional y manejo conductual desde la parte psicológica para que el paciente disminuya su parte de estrés y disminuir los síntomas. La gastritis y la úlcera péptica son la consecuencia de la alteración de la integridad de esta mucosa gástrica. Recordemos que el estómago tiene una mucosa que lo recubre y puede ser por infecciones, sustancias químicas o las mismas alteraciones neuronales, porque recordemos que en el estómago hay terminaciones neurológicas. Las causas más frecuentes de este tipo de afecciones como la gastritis llega a ser la infección por Helicobacter pylori. Esta es una bacteria gram negativa bastante resistente al medio ácido del estómago y esta infección por H. pylori provoca inflamación mediante la respuesta inmunitaria innata y sistémica. Y es cuando ya les dan tratamiento a los pacientes, no mejoran y por un tiempo prolongado, entonces el gastro va a decidir hacer una endoscopía para hacer una biopsia y darse cuenta si el paciente está contaminado su tejido por este tipo de bacteria. El uso crónico de ácido acetilsalicílico y otros tipos de AINES, corticoides, alcohol, sustancias erosivas, tabaco o cualquier combinación de los factores anteriores, puede comprometer la integridad de la mucosa y esto puede hacer que el paciente tenga de mayor forma, pues, gastritis aguda o crónica. Entonces, pues, identificar dentro de la consulta el paciente que en la historia clínica nos diga que tenga estos patrones, por ejemplo, el estrés, todos tenemos estrés, la gran mayoría, y esto nos hace como más predispuestos a tener problemas gástricos y por eso son tan comunes y les va a llegar mucho a la consulta tratamientos nutricionales para la gastritis. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Dolor en el abdomen, que se siente como con gas, vómitos, náuseas, el paciente se siente que se indigesta, se siente acidez en la misma parte abdominal, distensión abdominal y dolores o molestias postprandiales en el epigastrio. ¿Qué tratamiento se puede dar? Pues se recomienda evitar alcohol, café, té, algunos tipos de condimentos y temperaturas muy extremas porque se ha visto que puede favorecer el dolor. Entonces, aquí hay alimentos que se prefieren, algunos que deben de ser con prudencia, dependiendo de cada paciente. Por ejemplo, los lácteos en algunos pacientes la verdad los toleran bastante bien, algunos otros pacientes no. Entonces, checar y favorecer el tratamiento en los pacientes de acuerdo a sus características. Ok, las úlceras pépticas, en este caso las úlceras, pues hay un fracaso de los mecanismos normales de defensa y reparación de la mucosa. Habitualmente es necesario que fallen uno o más de estos mecanismos para que pueda favorecer la aparición de úlceras sintomáticas. En el caso de la úlcera péptica, existen datos de inflamación crónica, es decir, que el estómago está inflamado por mucho tiempo y que el mismo estómago trató de reparar esa lesión, pero pues fue tanto que el paciente seguía comiendo mal o tenía todos los factores de riesgo o toda la etiología que provocó que el paciente siguiera con una erosión. Y normalmente,
Las úlceras pépticas se causan por esta misma bacteria, que es la Helicobacter pylori, y la gastritis. También pueden favorecerse por el uso del ácido acetil salicílico de forma común, algunos tipos de AINES, corticoides, el estrés, sobre todo en muchos casos por estrés, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo y algún tipo de enfermedades graves. La fisiopatología, pues es que este subtipo de úlceras es una erosión que va a atravesar la capa muscular de la mucosa y va a llegar hasta la submucosa o la área muscular. En este tipo de enfermedades, el tratamiento médico es antibióticos para, sobre todo si ya se identificó y se confirmó que hay Helicobacter pylori positivo, reducir o eliminar los AINES, utilizar sucralfato o antiácidos, suprimir la secreción de ácido con inhibidores de bomba de protones o antihidrógenos, entonces ahí dependerá pues mucho del tratamiento que determine el gastro. Hay que evitar el tabaco dentro de las modificaciones del estilo de vida. Dentro del tratamiento nutricional se reduce el consumo de alcohol, de especias, en particular la pimienta negra y roja, porque pueden favorecer la inflamación. Se disminuye el café y la cafeína, porque también va a irritar esta mucosa. Hay que aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 y omega 6, pero aquí, en teoría, el que más debemos aportar, el omega 6, la verdad es que si consumimos alimentos como aceites vegetales, la verdad se cubre sin problemas. El problema es con el omega 3, que pues la verdad las fuentes son muy específicas, pero en caso de que el paciente pues coma poco pescado o fuentes de omega 3, pues favorecer el consumo. Una nutrición adecuada va a ayudar a defender al paciente de las complicaciones por la infección de Helicobacter pylori. El consumo de frutas, verduras, bueno, en el carcinoma gástrico, que es un tipo de tumor que puede pasar en los pacientes, pues se ha visto que el consumo de frutas, verduras y selenio tiene una modesta influencia en la prevención de cáncer gastrointestinal. Sobre todo si identifico que mi paciente puede tener riesgo por antecedentes heredofamiliares, pues hay que darle mayor aporte de estos nutrientes. Mientras que el consumo de alcohol y el sobrepeso, pues pueden aumentar el riesgo de cáncer gastrointestinal. Otros factores que podrían aumentar el riesgo, pues es la infección crónica por Helicobacter pylori, que ya dañó el tejido, el tabaquismo, la ingesta de alimentos muy salados o encurtidos que también llegan a dañar estas mucosas y las cantidades inadecuadas de micronutrientes. Las neoplasias malignas del estómago provocan malnutrición como resultado de la pérdida excesiva de sangre y proteínas o con mayor frecuencia por la obstrucción y la interferencia mecánica que suponen para la ingesta de alimentos. La mayoría de los cánceres gástricos se tratan mediante pues, la resección quirúrgica, es decir, que tienen que extirparlos. Por este motivo, pues es importante considerar la parte nutricional porque pues va a ser necesario que el paciente tenga un buen estado nutricional para poderle hacer frente a la cirugía y a la recuperación. El régimen dietético para los carcinomas gástricos pues va a estar determinado dependiendo de la localización del cáncer, las características de la alteración funcional y el estadio de la enfermedad. En los cánceres pues ahí se clasifica por estadios dependiendo del grado de avanzado que esté el cáncer. La gastrectomía es uno de los posibles tratamientos, que es la resección del estómago, y pues puede haber algunas complicaciones después de realizarlo para nutrirse. El paciente con cáncer avanzado e inoperable debe recibir una dieta ajustada a su tolerancia, preferencia y comodidad. La anorexia suele estar presente desde las primeras fases. En las etapas finales es posible que los pacientes pues solo puedan tolerar dietas líquidas porque se les reseccionó el estómago y entonces por tanto pues hay una cierta intolerancia. Si el paciente no tolera la alimentación por vía oral, pues hay que pues, dar alguna otra vía, ya sea por una sonda alimentaria o una sonda, perdón, gástrica o intestinal. Y si es tan poco viable o que el paciente sigue sin cumplir el requerimiento, pues utilizaría la nutrición parenteral, que ustedes saben que este tipo de soporte va directamente a un tipo de vena, ya sea vena de gran calibre o de menos calibre, para nutrir a los pacientes, va directamente ya a las venas. Y aquí vemos los tipos de cirugías gástricas. Aquí vemos que hay una que es el Billroth 1, en el cual pues hay una resección de la parte inferior. Esta se llama gastroduodenostomía, donde se quita una parte del estómago y una parte del duodeno. Hay menor evacuación gástrica rápida que en la Billroth 2, entonces pues estas son como, aquí se ve como en lo punteado lo que se reseccionó y se ve lo que se está dejando. Entonces se quita un pedazo de estómago, un pedazo de duodeno y ya se queda así. Si ven la cantidad, pues es menor.
El Billroth 2 o gastroionostomía tiene complicaciones como esteatorrea, pérdida de peso, evacuación gástrica rápida, vómitos y sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque aquí vemos que se quitó esta parte importante del estómago, se deja como este duodeno aquí para que ejerza su función, pero no está pasando el alimento por esta parte, sino pasa ya directamente al yeyuno. Entonces, pues realmente por eso puede haber problemas malabsortivos. La gastroctomía parcial es que se le quita un pedazo de estómago, pero no se quita ningún pedazo de duodeno y yeyuno, simplemente se vuelve a reconectar. En la vagoctomía, en esta hay una sección parcial o total del nervio vago que inerva el estómago. Aquí puede ser por alguna complicación de algún tumor. Y aquí pues la secreción de ácido clorhídrico se va a ver reducida y el vaciado gástrico se intensa en función de la extensión de la vagotomía. Entonces pues hay que darnos cuenta si el paciente fue sometido a ese proceso, pues podría tener alteraciones gastrointestinales. La piroplastia, aquí pues se agranda, hay un agrandamiento del esfínter pilórico, aquí se alcanza a ver en esta puntiagudita, como un pequeño aumento. Y en esta intervención se puede producir reflujo duodenal debido a que pues obviamente hay mayor tejido aquí. Aquí pues no sé, no recuerdo a quién se le podría hacer una piloroplastia, o sea, en quién se le indica, pero pues hay pacientes que sí se les llega a dar. Y el procedimiento de Jeder-Rhodes será un tipo de cirugía bariátrica que se llega a utilizar muy comúnmente. Y aquí nosotros ven que hay un pequeño reservorio que es realmente el único lugar donde va a entrar la comida. Aquí el estómago se deja, pero no pasa ahí al alimento porque realmente se buscó que solo en el reservorio entre el alimento y pase ya ahí directamente al yeyuno. Entonces la capacidad de contenido alimenticio es súper mínima. Se deja el duodeno, aquí se forma esta Y, pero realmente pues también no tiene, o sea, no pasa el alimento por esta parte, simplemente pasa por el pequeño reservorio y por el yeyuno. Aquí pues obviamente puede haber problemas malabsortivos en el sentido de que el paciente pues puede tener alguna disminución de absorción. Algunos pacientes pues van a ser sometidos a estas cirugías gástricas. Las consecuencias, como lo veíamos, pues son muy variadas. Pueden aparecer complicaciones como algunas obstrucciones, evacuaciones gástricas rápidas por la misma manipulación del tejido, molestias abdominales, puede haber diarrea y pérdida de peso según la naturaleza y el alcance de la enfermedad y la intervención quirúrgica. En algunas ocasiones los pacientes tienen problemas para alcanzar el peso normal debido a que la ingesta de alimentos es inadecuada, porque el paciente experimente saciedad precoz, porque el paciente tenga síntomas de síndrome de evacuación gástrica rápida, es que rápido se vacía el alimento, o puede haber hipoabsorción de nutrientes. En muchas cirugías bariátricas, pues es lo que se busca, la malabsorción de ciertos nutrientes, como pues, las grasas, por ejemplo, pero pues la verdad es que si no lleva un régimen alimenticio correcto, pues el paciente se puede desnutrir. Pacientes que toleraban la lactosa antes de la cirugía gástrica pueden pues sufrir un déficit relativo de lactasa, bien porque los alimentos entran en el intestino delgado por un área más distal o bien por un aumento de la velocidad del tránsito a lo largo del intestino delgado proximal. A largo plazo también puede haber anemia, osteoporosis y deficiencias de vitaminas y minerales, pues como resultado de la hipoabsorción o de la ingesta dietética reducida. El déficit de hierro se atribuye a la pérdida de la secreción ácida. El déficit de la vitamina B12 provoca anemia megaloblástica. Aquí pues hay que checar laboratorios. Si se reduce la mucosa gástrica, es posible que no se produzca la cantidad de factor intrínseco necesaria, como lo hemos visto en otras clases, que permita absorber de forma completa la vitamina B12 y pues puede provocar también anemia perniciosa. ¿Qué es el síndrome de evacuación gástrica rápida? El síndrome de evacuación gástrica rápida es una compleja respuesta del tracto gastrointestinal y vasomotora a la presencia de alimentos y líquidos hipertónicos en cantidades mayores de lo normal en el intestino delgado proximal. El síndrome de evacuación gástrica rápida suele deberse a procedimientos quirúrgicos que haya tenido el paciente que hagan que pasen los alimentos si este tipo de nutrientes al intestino delgado, cantidades excesivas de alimentos líquidos o sólidos en forma concentrada.
¿Por qué? Pues porque hubo una manipulación, hubo una alteración del tejido y pues pasa muy rápido estas cantidades, ¿no? La evacuación gástrica rápida se produce como resultado sobre todo de gastrectomías totales, es decir, que se reseccione completamente el estómago, o parciales, un pequeño pedazo del estómago, y después de algunas de cirugías de derivación gástrica realizadas para tratar la obesidad, que nosotros conocemos como estas mangas gástricas, cirugía de Rhodes, el balón gástrico y todo este tipo de cirugías que se utilizan para tratar la obesidad, también puede pasar y en algunos pacientes pues puede provocar que haya desnutrición. El síndrome de evacuación rápida, gástrica rápida, en la fase inicial, los pacientes se sienten llenos y llegan a tener náuseas 10 a 30 minutos después de comer. Estos síntomas se atribuyen a la evacuación gástrica acelerada de una solución hiperosmolar al intestino delgado y las variaciones resultantes en los líquidos de la circulación en el intestino. Ya en la fase intermedia, desde 20 minutos hasta 1 hora después de haber comido, pues los pacientes van a tener distensión abdominal, flatulencias, dolor abdominal, tipo cólico y diarrea explosiva. Estos síntomas están probablemente relacionados pues, porque hay una hipoabsorción de hidratos de carbono y otros nutrientes, y lo consiguiente pues, es que va a haber fermentación de los sustratos que se dan en el colon. Y la fase final del síndrome de evacuación gástrica rápida aparece de 1 a 3 horas después de la comida. Se caracteriza por síntomas vasculares relacionados con una hipoglucemia reactiva. El rápido aporte de hidratos de carbono, así como su hidrólisis y absorción, provoca un aumento exagerado de la concentración de insulina y por tanto pues va a haber una reducción de glucemia. Entonces, esto es importante nosotros como conocerlo dentro de la parte nutricional, porque el paciente pues puede incluso tener hipoglucemias secundarias a la misma patología. Y pues, ¿cuáles van a ser las directrices del tratamiento? Pues comidas escasas, o sea, no quiere decir que no le demos el aporte nutrimental adecuado, sino que hay que darlos en pequeñas cantidades, más frecuencia durante el día, dar menos alimentos sólidos y preferir más triturados, porque esto puede cambiar y favorecer también este proceso osmolar. Líquidos restringidos durante las comidas, porque cambia la osmolaridad y puede favorecer la distensión y que el paciente se sienta lleno. Menos azúcares simples, porque los azúcares simples favorecen el estado hiperosmolar. Más hidratos de carbono complejos, porque no participan en los estados hiperosmolares de forma pues muy importante. Más fibra soluble, menos cantidad de grasa en la dieta para disminuir este vaciado gástrico, estos vaciados gástricos alterados, y alimentos sin lactosa en caso de que sea necesario cuando el paciente pues tiene deficiencia de lactosa. En las gastroparesias o vaciado gástrico retardado es un trastorno complejo y potencialmente debilitante. Su naturaleza es compleja en parte porque la motilidad gástrica está determinada por distintos factores químicos y neurológicos. Las causas más frecuentes de gastroparesia pues, son infecciones víricas, diabetes, cirugías, pero en 30% de los casos pues, no se conoce la causa. Los síntomas clínicos consisten en distensión abdominal, hay disminución del apetito, anorexia, porque no tienen hambre, náuseas, vómitos, sensación de saciedad, saciedad precoz, halitosis e hipoglucemia postprandial. Entonces aquí vemos que la gastroparesia es que aquí vemos que en un estómago normal pues está el esfínter esofágico inferior, se cierra cuando hay alimentos y pasa el alimento. Aquí en la gastroparesia está abierto el esfínter esofágico inferior, tiene una alta demanda del nervio vago, aquí se ve, debido a pues, esta cantidad de líquido, y el esfínter que está aquí, el esfínter permite o hace que esté estrecho, entonces no pasa el líquido, no puede pasar al intestino, y esto favorece náuseas y vómitos o distensión, porque tiene mucho líquido el paciente que no ha podido sacar porque está aquí estrechado este esfínter. Entonces, pues es importante nosotros pues considerar cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Generalmente los pacientes mejoran reduciendo el volumen de comidas y aumentando su frecuencia. Puede ser útil pasar una dieta compuesta por alimentos en puré o líquidos para que el paciente pues
pueda pasar más rápido, si bien aquí es más fácil que pase este tipo de consistencia que pues un alimento sólido. Las pruebas de laboratorio que se deben considerar en la valoración inicial, pues es la hemoglobina glucosilada, en caso de que el paciente tenga diabetes, ferritina, vitamina B12 y la 25 dihidroxivitamina D. Hay que evitar alimentos ricos en fibra y suplementos con fibra porque pueden favorecer que el paciente pues, tenga más alteraciones en este tipo de mucosas del estómago. Un aporte de grasas adecuados, también se puede indicar al paciente que coma bien los alimentos, que coma despacio, con tranquilidad, sin prisas. Se puede sugerir de 5 a 6 comidas al día, cada 3 a 4 horas para que sean pequeñas cantidades. Evitar alimentos con muchas fibras o alto contenido en grasas porque puede también alterar el vaciado gástrico, y caminar o sentarse durante 2 horas después de una comida en lugar de irse a acostar inmediatamente porque esto puede ayudar a mejorar el vaciado gástrico. Y bueno, hasta aquí vimos las enfermedades del tracto gastrointestinal. Ahora vamos a ver otros tipos de enfermedades y esto es la atención nutricional en enfermedades del hígado, las vías biliares y las porciones exocrinas del páncreas. Y bueno, entonces vamos a hablar de estas enfermedades. Bueno, para empezar, pues el hígado es un órgano de gran importancia para el organismo. No se puede sobrevivir si no tuviéramos hígado. No es un órgano que podamos, como por ejemplo la vesícula, ejercer funciones muy similares a las normales en la vesícula. El páncreas y el hígado desempeñan una función esencial en la digestión y el metabolismo. Se puede extirpar la vesícula biliar a pesar de que es útil, pero el cuerpo se puede adaptar con facilidad a la ausencia de esta misma. Entonces, pues no pasa lo mismo con el hígado. Las hepatopatías pueden ser agudas o crónicas y hereditarias o adquiridas. Las hepatopatías se dividen en hepatitis vírica aguda, hepatitis fulminante, hepatitis crónica, esteatohepatitis no alcohólica, hepatitis alcohólica y cirrosis, hepatopatías colestásicas, trastornos hereditarios y otras hepatopatías. Vamos a ver algunas. Las hepatitis víricas agudas, pues bueno, la hepatitis vírica aguda es una inflamación extensa del hígado producida por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. La hepatitis A y E representan las formas infecciosas que se diseminan principalmente por vía fecal-oral, es decir, por una contaminación de las heces fecales, mientras que las hepatitis B, C y D constituyen las formas séricas que se transmiten a través de sangre y líquidos corporales, llegan a ser muy común mediante enfermedades de transmisión sexual. Algunos patógenos menos importantes puede ser el virus Epstein-Barr o el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el virus de la fiebre amarilla y el virus de la rubiola, que también pueden causar este tipo de hepatitis agudas. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la sintomatología de las hepatopatías? Pues fiebre, artralgia, que es dolor de los artritis, dolor de articulaciones y dolor de las em, se me fue el nombre, pero pues es estas dolores de huesos que llegan a decir también los pacientes. Exantemas, angioedema, fatiga, malestar, los angioedemas, pues es como estos edemas que llegan en el tejido linfático. El exantema es como si se vieran inflamadas estas regiones donde están las articulaciones, se ven como si fueran bolas, son exantemas. Fatigas, malestares, mialgias, anorexia, náuseas y vómitos e ictericia. Hay sensación de cansancio y dolores musculares, malestar abdominal y pérdida de apetito. También algo muy característico es que sus orinas son de color amarillo o café oscuro, tipo como color té. Las deposiciones pueden ser de un color muy claro y los ojos y la piel puede tornarse un color amarillo que se le conoce como ictericia. Empecemos por la hepatopatía grasa no alcohólica, que de verdad es súper común. Consiste en un conjunto de hepatopatías que comprenden desde la esteatosis hasta la esteatohepatitis. Y aquí pues implica la acumulación de gotículas de grasa en los hepatocitos y puede provocar fibrosis, cirrosis e incluso hepatocarcinoma. Aquí pues obviamente se da por problemas nutricionales comúnmente. La esteatosis es la acumulación simple de grasa en el hígado, ahí se empieza a acumular y pues puede provocar alteraciones del tejido, obviamente porque no es algo normal. Las causas de este tipo de hepatopatías son fármacos, errores y notas del metabolismo y trastornos metabólicos adquiridos, como puede ser la diabetes mellitus tipo 2,
la lipodistrofia, la derivación yeyuno-ileal en algunos pacientes que hayan tenido resecciones intestinales, obesidad, malnutrición. Habitualmente se asocia con obesidad, dislipidemia y resistencia a la insulina. Yo he tenido pacientes con hepatopatías grasas no alcohólicas, sobre todo porque son pacientes obesos o pacientes con problemas metabólicos como dislipidemia y resistencia a la insulina. Yo les sugiero que cualquier paciente que tenga una obesidad mórbida, descarten que tengan una hepatopatía grasa no alcohólica porque suele ser muy común. ¿Con quién lo descartarían? Pues con un médico internista. Él se dedicaría a hacer los estudios para descartar si hay algún tipo de anomalía. Los pacientes que pueden tener este tipo de enfermedad, porque les digo que es importante mandarlos o derivarlos con un médico internista, porque pueden ser asintomáticos, o algunos malestares generales como debilidad o hepatomegalia, que es que el tamaño del hígado está aumentado, entonces se alcanza a ver como una inflamación. El tratamiento suele consistir en que pierda de peso el paciente. Se les dan fármacos sensibilizadores a la insulina como las glitazonas o posiblemente metformina y tratamientos para las dislipidemias. La pérdida de peso enorme y rápida puede acelerar el paso de la hepatopatía a la cirrosis y aumentar la probabilidad de desarrollar litiasis biliar. ¿Por qué? Por alteraciones hormonales. Entonces, no hay que favorecer pérdidas de peso enormes en tiempo récord. La pérdida de peso debe ir poco a poco, paulatinamente. Se sugiere que un paciente al mes, para garantizar que sea grasa corporal, pues pudiera estar perdiendo de 2 a 4 kilos de forma normal y que no ponga en riesgo este tipo de anomalías o problemas que puede pasar. Los pacientes con este tipo de trastorno también pueden desarrollar hepatopatías crónicas y cirrosis. La progresión hacia la cirrosis es variable, depende de la edad y de la presencia de obesidad y diabetes tipo 2, que van a empeorar el pronóstico. Algunos estudios indicarían que la vitamina E, la betaína y la S-adenosilmetionina podrían ser útiles en el tratamiento de estos pacientes porque reducen la actividad del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, algunos doctores tratantes pues pudieran dar este tipo de tratamiento. Entonces, nosotros podríamos indicar vitamina E siempre y cuando veamos las dosis máximas seguras para que el paciente no tenga ningún problema. Y yo sugiero que máximo 3 meses y se suspendan otros 3 meses para evitar que la vitamina se almacene y provocar riesgo de hepatotoxicidad. Porque acuérdense que ustedes vieron que las vitaminas liposolubles sí se almacenan en el hígado y pueden provocar con el tiempo hepatotoxicidad. Y la hepatopatía alcohólica, bueno, me ha tocado ver en toda mi historia clínica hepatopatías alcohólicas, es súper común, me ha tocado a mí en mi caso, en mi historia clínica, en mi experiencia clínica, sobre todo verlo en hombres, no me ha tocado ver mujeres, pero seguramente también los hay. Y bueno, las hepatopatías alcohólicas se han identificado algunos factores predisponentes a este tipo de enfermedades, como polimorfismos genéticos de enzimas implicadas en la degradación del alcohol, es decir, que tengas una alteración genética que no degrade bien el alcohol. El sexo, la mayor prevalencia en mujeres que en hombres, pues, o sea, si una mujer consume elevadas, bueno, algunas cantidades que no pueda asimilar de alcohol, va a favorecer que pueda presentar hepatopatía alcohólica. La exposición simultánea a otros fármacos, infecciones por virus hepatotrópicos, diversos factores inmunológicos y el estado nutricional deficiente. La patogenia de la hepatopatía alcohólica se divide en 3 etapas: esteatosis hepática, hepatitis alcohólica y finalmente la cirrosis. Aquí pues va a haber aquí puede haber la relación de que el paciente se exponga a cantidades elevadas de alcohol. El alcohol va a producir 2 compuestos, que es el acetilaldehído y el hidrógeno. El acetilaldehído tiene hepatotoxicidad, entonces el hígado va a preferir desechar esa sustancia. Se disminuye la activación de las vitaminas, entonces con el consumo alcohólico del alcohol, pues va a haber una hipovitaminemia. Y como hay una hepatotoxicidad por este acetilaldehído, pues hay una inflamación y necrosis que lleva al paciente a tener hepatitis y con el paso del tiempo a cirrosis. Y el hidrógeno va a sustituir a los lípidos como una fuente de energía, se va a acumular y va a provocar una esteatosis hepática, entonces también hay una acumulación de grasa en el hígado. Todo esto pues complica todo el panorama de esta enfermedad.
Aquí vemos algunos estudios que podemos estar pidiéndoles, algunos estudios de función hepática, como cuáles: bilirrubinas, las bilirrubinas séricas totales, las bilirrubinas séricas indirectas, directas y urinarias, el bilinógeno urinario, los ácidos biliares séricos. Aquí son estudios que tú puedes pedir de pruebas analíticas y miden la parte de la excreción hepática. En muchos casos, cuando están aumentadas, pues nos pueden hablar, sobre todo las bilirrubinas, de una alteración de las funciones hepáticas. En este caso, la colestasis, para identificarla, pues se puede pedir fosfatasa alcalina sérica, la transpeptidasa de Y-glutamilo, que se conoce como GGT, la aminopeptidasa de leucina, que se conoce como LAP, o la 5-nucleotidasa, que se conoce como 5-NT. Y pues estas también pues, nos pueden hablar de algunas alteraciones en la parte de las vías biliares que pudieran favorecer alguna alteración o problemas en los, del hígado. Entonces también, pues por ejemplo, esta fosfatasa alcalina sérica está presente en hígado, hueso, placenta, intestino, riñón y leucocitos. Se asocia generalmente a las membranas caniculares del hígado. Una concentración elevada sugiere colestasis, pero también puede estar aumentada por trastornos óseos, embarazo, crecimiento normal y algunas neoplasias malignas. Entonces, pues el médico puede pedir estos estudios, no significa que ya es el diagnóstico definitivo, tendría que colaborarlo con otros estudios, pero pues sí se piden para ir viendo la utilidad del tratamiento tanto del médico como del nutriólogo, cómo van cambiando estos valores. Las enzimas hepáticas las conocemos como la aminotransferasa de la alanina, que se conoce ALT, antes era la GPT, ahora es la ALT. La aminotransferasa de aspartato, que se conoce como ASP, antes era la GOT, y la deshidrogenasa láctica sérica. Estas pues se encuentran en el hígado, aumenta cuando las células hepáticas están dañadas en este tipo de pacientes. Entonces ustedes pueden buscar en internet y pueden encontrar los valores séricos normales de estas enzimas hepáticas. De hecho, por ahí les voy a compartir algún archivo de valores normales del laboratorio para que ustedes los vayan teniendo. Y no me acuerdo si vienen todas estas, me acuerdo que las bilirrubinas sí, creo que la AST y la ALT sí, no sé si vengan todas totalmente, pero pues si no, ustedes las pueden agregar en los valores normales para que lo tengan completo. El tiempo, por ejemplo, de protomina en la mayor parte de los factores de coagulación, pues se van a sintetizar en el hígado. Cuando hay carencia de vitamina K y disminución de la síntesis de los factores de coagulación, pues se va a aumentar el tiempo de protomina y el riesgo de hemorragia. Entonces, si el hígado no está funcionando, pues por eso va a haber, por tanto, una carencia de vitamina K y de los factores de coagulación, y por tanto, pues el paciente va a tener un mayor tiempo de coagulación o un mayor tiempo de protombina, y que esto puede favorecer pues, a problemas hemorrágicos en el mismo paciente. Las globulinas séricas también se sintetizan en el hígado, sus concentraciones van a aumentar ante la presencia de hepatopatías crónicas, pero tienen un uso de diagnóstico limitado para los trastornos hepatobiliares. El anticuerpo antimitocondrial, pues nunca he visto que tomen este estudio, por eso no voy a hablar tanto, les hablé de los que más se utilizan, son valores de laboratorio, se piden muestras de sangre y con esto ustedes pueden ver los valores normales o no. Entonces, esta tabla es una chulada, créanme, la van a necesitar porque para realizar bioquímicos es necesario. Algunas otras pruebas que se pueden pedir, pues la ferritina sérica, porque es la principal proteína de almacenamiento de hierro. Cuando se ve que hay un aumento de concentraciones, es un indicador de hemocromatosis genética y pues puede provocar alteraciones. Algunos marcadores de hepatitis vírica que se pueden estar pidiendo al paciente, se sospecha de que el paciente tiene algún tipo de infección vírica del hígado y que por tanto esté provocando esa hepatitis. Y algunos otros como el amoníaco, el hígado transforma el amoníaco en urea, su concentración puede incrementarse en pacientes con insuficiencia hepática y derivaciones portosistémicas. Entonces estos son los valores de laboratorio que se pueden pedir. La hepatitis fulminante es un síndrome en el que la disfunción hepática grave se acompaña de una encefalopatía hepática, un síndrome clínico que se distingue por la alteración del estado mental, anomalías neuromusculares y alteración del estado de conciencia. La hepatopatía fulminante se define por la ausencia de la hepatopatía previa y el desarrollo de una encefalopatía hepática en el transcurso de 2 a 8 semanas. Las encefalopatías hepáticas es porque como tienes altas concentraciones de amoníaco, alteran a nivel cerebral y el paciente pues tiene una anomalía en el estado neurológico y dice incoherencias
y no tiene una buena capacidad cognitiva por esta cantidad de amonio que es tóxico en el cuerpo. Como causas de hepatitis fulminante figuran la hepatitis vírica alrededor del 75% de los casos, algunos casos de toxicidad química, por ejemplo, con uso de paracetamol, reacciones farmacológicas, setas venenosas, que son hongos, toxinas de origen industrial y otros motivos, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, esteatosis hepática gestacional, el síndrome de Reye, isquemia hepática, obstrucción de la vena hepática y neoplasias malignas diseminadas, es decir, que haya habido un tumor en otro órgano y se haya diseminado al hígado. Las complicaciones extrahepáticas de la hepatitis fulminante son el edema cerebral. ¿Por qué? Porque hay alteraciones con los líquidos por el mismo problema hepático. Coagulopatías, hemorragias, diversas anomalías cardiovasculares. ¿Por qué? Porque recordemos que la albúmina se produce en el hígado y la albúmina es una proteína que se encarga también dentro de sus funciones de mantener la presión oncótica de las células. Si la albúmina, perdón, está en niveles bajos, lo que va a pasar es que como está a niveles bajos esta albúmina, no hay una buena presión oncótica celular, hay líquido extracelular, va a salir esa agua intracelular a extracelular, y va a provocar edemas, tanto cerebrales como problemas cardiovasculares por esas mismas anomalías hídricas. Puede haber insuficiencia renal por todas estas alteraciones, también por la cantidad de compuestos tóxicos que no se han desechado. Algunas complicaciones pulmonares, alteraciones del equilibrio ácido básico. ¿Por qué? Porque también esto favorece una acidez o un estado básico en el cuerpo. Alteraciones del equilibrio, el equilibrio electrolítico, septicemia si el paciente tiene una infección. Puede favorecer que esa infección se vaya a más órganos, y pancreatitis porque el páncreas quiere pues echarle la mano al hígado y termina también dañado. El diagnóstico de la hepatitis crónica se elabora en un paciente con hepatitis de 6 meses de evolución, es decir, esa es la diferencia entre hepatitis aguda. La hepatitis aguda es de menos de 6 meses de evolución y la hepatitis crónica es de más de 6 meses de evolución. O indicios bioquímicos o clínicos de afectación hepática asociados a hallazgos de biopsia que confirmen la presencia de inflamación hepática sin remisión. La etiología de la hepatitis crónica puede ser autoinmunitaria, vírica, metabólica, farmacológica o tóxica, como lo hemos visto con anterioridad. Las causas más frecuentes de hepatitis crónica pues son la hepatitis B, las hepatitis C y la hepatitis de origen autoinmunitario, es decir, que el mismo sistema inmune tenga una alteración que ataque al propio hígado. Otras causas son la hepatopatía inducida por algunos tipos de fármacos que, como se metabolizan en el hígado, lo pueden dañar. Diversas hepatobolopatías, metabolopatías, perdón, es decir, productos de desecho que no puedan ser excretados por el hígado y que causen alteraciones del mismo tejido, y el hígado graso no alcohólico. La cirrosis criptogénica es una cirrosis de etiología desconocida, no es tan común, por tanto no me enfoco en esta parte. Normalmente los síntomas clínicos de hepatitis crónica son inespecíficos, aparecen de manera intermitente y pues llegan a ser de carácter leve. Como síntomas frecuentes hay fatiga, trastornos del sueño, dificultad para concentrarte y el dolor leve en el cuadrante superior derecho del abdomen. La afectación avanzada grave puede originar que el paciente tenga ictericia, que es este color amarillento tanto de la piel como de los ojos, caquexia muscular, que ustedes saben que es depresión tanto del tejido graso como del tejido muscular, la orina de color té, que lo hablábamos con anterioridad, ascitis, que es una recolección de líquido anormal. Esto de que ustedes dicen está hinchado, o que las personas llegan a decir que están hinchadas, pero en realidad tienen un edema, que es una retención de líquido. La ascitis es una retención de líquido, pero en la cavidad abdominal. Puede haber edema general en extremidades, encefalopatías hepáticas, hemorragias gastrointestinales, esplenomegalia, que es un aumento del vaso, eritemas palmares, es decir, que haya como rojeces y comezón en las palmas, y angiomas aracniformes, que es también anormalidades del tejido linfático. En la esteatosis hepática se debe a la combinación de las siguientes alteraciones metabólicas. Uno, aumento de la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, por tanto, pues también lo que va a pasar es que puedan irse a concentrar en el tejido del hígado y provocar una esteatosis hepática. Aumento de la síntesis hepática de los ácidos grasos, disminución de la oxidación de los ácidos grasos, aumento de la producción de triglicéridos y retención de triglicéridos en el hígado. La esteatosis hepática puede remitir como consecuencia pues, la abstinencia del alcohol, también puede pasar a pacientes que consumían mucho alcohol. Por el contrario, el consumo excesivo continuado del mismo puede dar lugar, pues ya que de esteatosis pase el paciente a una cirrosis hepática.
La hepatitis alcohólica en los pacientes, pues se va a ver que va a haber hepatomegalia, aumento moderado de concentraciones de las transaminasas, que es un estudio bioquímico, aumento de concentraciones de bilirrubinas, que lo veíamos con anterioridad, o disminución de las concentraciones de seroalbúmina o anemia. Esto vamos a encontrar en valores de laboratorio alterados. De igual forma, los afectados pues, pueden tener dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómito, debilidad, diarrea, pérdida de peso, fiebre. La remisión de la hepatitis es posible con la abstinencia del consumo de alcohol, aunque a menudo se observa su evolución hacia el tercer estadio, que ya son las cirrosis. El tratamiento se sustenta en el soporte nutricional y se completa con asesoramiento y apoyo para reforzar la abstinencia. Los estudios de genética molecular podrían dar lugar a nuevas modalidades terapéuticas a lo largo de los próximos años, pero todavía pues, no hay avances sobre estos tratamientos moleculares. Las características clínicas de la tercera fase, que es cuando el paciente pasa a una cirrosis, cuando no dejó de consumir alcohol, y la sintomatología, pues es hemorragia gastrointestinal, puede haber encefalopatía hepática, que les decía, es esta concentración de amoníaco y de tejidos, de sustancias tóxicas que no se han podido desechar en el sistema neurológico y pues hace que no tenga una buena función cognitiva y digan incoherencias los pacientes. También puede haber hipertensión portal, es un aumento de la tensión arterial o en el sistema venoso porta por la obstrucción de la irrigación hepática. Además, pues estos pacientes pueden tener ascitis, que es una acumulación de líquido de proteínas séricas y electrolitos, en la cavidad peritoneal, es decir, en el abdomen, debido al aumento de la presión, de la hipertensión portal y a la disminución de la síntesis de albúmina, que lo habíamos dicho. Habitualmente la biopsia hepática detecta cirrosis micronodular, aunque puede ser macronodular o mixta. El pronóstico depende mucho de la abstinencia del alcohol y pues la gravedad de las complicaciones que ya tenga el paciente. Entonces aquí pues en esta imagen podemos ver las manifestaciones clínicas de la cirrosis. Ictericia, en algunos casos puede haber alopecia, eritema palmar, ginecomastía, cabeza de medusa, que es la parte de la pancita, que se ve así como redondita, alteración del vello, atrofia testicular en los hombres, edemas, ictericia en la piel, formación de hematomas muy fácil por este tipo de los tiempos de coagulación. Algunas en las partes internas o neurológicas puede haber varices esofágicas, encefalopatía, hipertensión portal, síndrome hepatorrenal, porque pues obviamente el riñón trata de compensar el desecho de estos productos. Hay orina de color té y ese es de color arcilloso. Las hepatopatías colestásicas, pues podemos encontrar la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante. La cirrosis biliar primaria es un trastorno colestásico crónico asociado a la destrucción progresiva de los conductos biliares intrahepáticos de calibre pequeño y mediano. Este tipo de patología constituye una enfermedad de origen inmunitario que se distingue por la formación de anticuerpos séricos, aumento de las concentraciones de inmunoglobulinas, la presencia de inmunocomplejos circulantes y la reducción de la respuesta inmunitaria celular. Habitualmente este tipo de patología debuta con una elevación leve de las enzimas hepáticas y con síntomas de prurito, que es comezón y fatiga. La colestasis puede dar lugar a diversas complicaciones nutricionales como osteopenia, hipercolesterolemia y carencias de vitaminas liposolubles. Por tanto, si nos mandan un paciente a la consulta que tenga este tipo de colestasis, pues nosotros tenemos que dar un tratamiento y una identificación de signos y síntomas de deficiencia para que el paciente no se desnutra. La colangitis esclerosante, este tipo de patología se caracteriza por una inflamación fibrosante de algunos segmentos de los conductos biliares extrahepáticos. Puede estar acompañada o no de afectación de los conductos intrahepáticos. Igualmente, los pacientes con esta enfermedad presentan riesgo más importante también de padecer carencias de vitaminas liposolubles derivadas de la esteatorrea asociada a esta entidad. La osteodistrofia hepática puede deberse a la hipoabsorción de vitamina D y calcio y provocar hiperparatiroidismo y osteomalacia o raquitismo. Entonces puede haber ese problema en estos pacientes por alteraciones de la absorción de estos nutrientes y es bien importante pedir entonces valores séricos de la vitamina D, del calcio y para estar checando si el paciente puede tener riesgo de estas complicaciones. La hemocromatosis es una enfermedad hereditaria con sobrecarga de hierro asociada al gen HFE. Los pacientes con hemocromatosis hereditaria absorben demasiado hierro del intestino y pueden llegar a almacenar de 20 a 40 gramos de hierro, cantidad muy superior a los 0.3 o 0.8 gramos de las personas que no tengan esta enfermedad.
Como consecuencia pueden aparecer hepatomegalias, es decir, que aumenta el tamaño del hígado, hemorragia esofágica, ascitis, alteración de la capacidad biosintética del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una anomalía, anomalías de la pigmentación cutánea por esta cantidad excesiva de hierro, intolerancia a la glucosa, afectación cardíaca, hipogonadismo, artropatías y hepatocarcinoma celular, es decir, puede también provocar cáncer. La enfermedad de Wilson es un trastorno autosómico recesivo, es decir, de origen genético, asociado a una alteración de excreción biliar del cobre. Este mineral se acumula en distintos tejidos como el hígado, el cerebro, la córnea y los riñones. Tras la elaboración del diagnóstico, el tratamiento para esta enfermedad, pues es emplear compuestos quelantes del cobre, esto lo hace un médico tratante, y posiblemente complementos de zinc que pueden ayudar a inhibir la absorción y la fijación del cobre al hígado. Un régimen alimenticio con contenido bajo en cobre ya no es necesario, a no ser que las otras modalidades que se sugieren con anterioridad pues fracasen. ¿Cómo vamos a valorar estos pacientes? Pues hay que aplicar un tamizaje nutricional. Tanto estos pacientes como los pacientes que veíamos de alteraciones del tracto gastrointestinal, cáncer gástrico, acalasia, reflujo gastroesofágico, todos estos pacientes que vimos con anterioridad, hay que aplicar un tamizaje nutricional. Ustedes ya los vieron, por eso la valoración global subjetiva o el NRS 2002. Hay que realizar antropometría, peso, talla, pliegue cutáneo tricipital, bicipital, circunferencia media de brazos, circunferencia de cintura, porcentaje de pérdida de peso. Si el paciente tiene edema o ascitis o anasarca, que es acumulación de líquidos en el cuerpo, hay que sacar un peso seco, que seguramente ya lo vieron en la evaluación del estado nutricio, masa muscular, masa grasa y circunferencia de pantorrilla. En bioquímicos, pues hay que pedir colesterol, triglicéridos, glucosa, HDL, LDL, creatinina, albúmina, prealbúmina, transferrina, proteína C reactiva. En estos casos, pruebas de función hepática y electrolitos. En algunos otros casos, por ejemplo, en algunos pacientes que tengan alteraciones gastrointestinales, pues se pedirá una prueba, una biometría hemática para ver esta parte. También a estos pacientes sería útil una biometría hemática. Entonces, para ir viendo cómo va cambiando mediante el tratamiento nutricional también los bioquímicos y cómo se inició. En clínicos, ver si el paciente tiene edema, ascitis, anasarca, si hay depresión muscular o grasa, que nos identifiquemos como caquexia. Eso se puede llegar a ver a simple vista, que el paciente se vea depletado desde que lo estamos viendo. Disminución de la funcionalidad quiere decir que el paciente veamos si le cuesta pararse, le costó llegar al consultorio, se ve fatigado, le cuesta pararse de la silla. Uresis, es decir, cuánto está orinando el paciente, si está orinando o no está orinando, la temperatura corporal para identificar si hay un proceso de fiebre, síntomas gastrointestinales como náuseas, diarreas, vómitos, signos y síntomas de deficiencia, pues hacer una exploración física que ya lo hablábamos con anterioridad. Y en los dietéticos, ver si hay una disminución de la ingesta alimentaria, la frecuencia de alimentos que el paciente tiene y un recordatorio de 24 horas. En las hepatopatías, pues vamos a ver que hay procesos de desnutrición. ¿Cómo se da esta etiología? Pues hay un proceso de una hepatopatía, un problema hepático, que va a provocar anorexia, es decir, una disminución de la ingesta de alimentos por los mismos procesos inflamatorios que da este tipo de hepatopatías. Hay una digestión insuficiente o hipoabsorción porque el tejido no es funcional, una sensación de saciedad precoz o disgeusia, es decir, que no le sepan bien los alimentos. Alimentación restringida porque el paciente pues a lo mejor no tolera todos los alimentos o porque el paciente algunos le causan malestar, náuseas, vómitos, pues hay pérdidas por esta parte y alteración del metabolismo porque el hígado es el principal encargado del metabolismo. Hallazgos clínicos que vamos a encontrar, pues anomalías en la función, las pruebas de función hepática, que ya lo veíamos, los bioquímicos, puede haber ictericia, ascitis y edemas, encefalopatías hepáticas, hipertensión portal y varices esofágicas, carencias de vitaminas y minerales que los podemos identificar por signos y síntomas que nosotros evaluemos en el paciente, intolerancia a la glucosa o hipoglicemia en ayuno, hay que pedirle valores de glucosa en ayuno. La valoración nutricional, pues va a ser un control seriado del peso corporal, es decir, que el paciente mantenga un peso adecuado, lo más adecuado para su historia. Ingesta alimenticia que esté adecuada al aporte que debe de consumir el paciente para evitar la sobrealimentación o la hipoalimentación. Hay que valorar al paciente con una valoración global subjetiva para identificar si el paciente ya tiene una alteración nutricional. Pruebas analíticas de carencias nutricionales que puedan servir como bioquímicos si se pueden aplicar de vitaminas, magnesio, hierro y otros micronutrientes.
Dentro del tratamiento médico, pues se pueden dar diuréticos si el paciente tiene ascitis, edema o anasarca. Se puede dar un tratamiento como para la encefalopatía. Ya hablábamos que era la encefalopatía, como lactulosa o rifaximina. El manejo de la hemorragia hipertensiva portal, por ejemplo, tratamientos farmacológicos, derivaciones, bandas que también llegan a dar los médicos tratantes y el control de la glucemia. Dentro del tratamiento nutricional, pues hay que aumentar la ingesta energética a través de comidas pequeñas y frecuentes. Hay que restringir la ingesta de sodio debido a la retención de líquido. Hay que restringir líquidos debido a la hiponatremia, es decir, si el paciente tiene valores séricos de sodio bajos, hay que restringir líquidos. Regímenes alimenticios con cantidades controladas en hidratos de carbono debido a las hiperglucemias. Es decir, si vemos que el paciente tiene hiperglucemia, controlar los carbohidratos, porque recordemos que el hígado tiene una función en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y complementos líquidos por vía oral o alimentación enteral, en caso de que el paciente no cumple el requerimiento por la vía oral, pues hay que utilizar una vía enteral también, es decir, una sondita para complementar el requerimiento. Cálculo de necesidades, se recomienda 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso actual, en el caso de que tenga obesidad o sobrepeso, por peso ideal. Si el paciente tiene una desnutrición, se iniciaría con 20 kilocalorías por peso actual y se puede progresar, incluso en algunos casos se puede llegar a dar hasta 50 kilocalorías por kilogramo, dependiendo del grado de que el paciente esté muy catabólico. Del 50 al 60% es hidratos de carbono, siempre vigilando las alteraciones de la glucosa. Lípidos del 25 al 40%, dependerá mucho de sus valores séricos. Yo normalmente utilizo un 30%. Las proteínas, mientras el paciente no tenga una encefalopatía, pues podemos dar hasta 1.2, 1.3. Si el paciente tiene, o incluso 1.5, yo si el paciente no tiene encefalopatía, llego a 1.5 gramos por kilogramo al día de proteínas. Si el paciente tiene encefalopatía hepática, recordemos que uno de los productos de desecho de las proteínas, sobre todo de origen animal, es el amonio. Entonces, el amonio pues va a producir que el paciente se exacerbe los problemas de encefalopatía. Entonces, por eso se da de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso, por esta razón, en pacientes con encefalopatía. Pero si no tiene encefalopatía, se puede llegar a 1.5 gramos por kilogramo sin problema. ¿Qué carencias de vitaminas y minerales vamos a encontrar en insuficiencias hepáticas graves? Pues podemos encontrar deficiencia de vitamina A, algunos factores que pueden predisponer a esta deficiencia, la osteotorrea, algunos medicamentos como la neomicina, la colestiramina o el alcoholismo, signos de la carencia, dermatitis o ceguera nocturna. Vitamina B1, que es la tiamina, los factores predisponentes es en pacientes alcohólicos o alimentos ricos en hidratos de carbono. Signos de carencia, puede haber neuropatías, edemas y disfunción del sistema nervioso central. Deficiencia de vitamina B3, que es niacina, y la B6 y la B12 se dan en pacientes con alcoholismo, la B12 también en pacientes que tengan colestiramina como tratamiento farmacológico. De la vitamina B3, signos de carencia, dermatitis, demencia, diarrea, inflamación de mucosas. De la B6, lesiones de las mucosas, dermatitis seborreica, glositis, estomatitis angular, blefaritis, neumonopatía periférica, anemia microcítica, depresión. De la B12, pues va a haber anemia megaloblástica, glositis, disfunción del sistema nervioso central. De los folatos puede haber alcohol, se puede deber la deficiencia del alcoholismo y puede provocar anemia megaloblástica, glositis y irritabilidad. La vitamina D, los factores que predisponen a su deficiencia es la esteatorreal, el uso de glucocorticoides como fármacos y también fármacos como la colestiramina. Y esto puede provocar pues osteomalacia, raquitismo en algunos niños y posible relación con cáncer y trastornos inmunes. La vitamina E, algunos factores que predisponen a su deficiencia es la esteatorrea y la colestiramina. Los signos de deficiencia es neuropatía periférica, ataxia, miopatías del músculo esquelético, retinopatía y alteraciones del sistema inmunitario. Deficiencia de vitamina K debido a la esteatorrea, algún uso de antibióticos y colestiramina. Puede provocar hemorragias excesivas y formación de hematomas. Deficiencia de hierro puede ser por hemorragias crónicas en estos pacientes. Puede haber signos de carencia como estomatitis, anemia microcítica o malestares en general. Magnesio por el alcoholismo o el uso de diuréticos. Los signos de carencia es irritabilidad neuromuscular, hipopotasemia e hipocalcemia. La deficiencia de fósforo puede provocar por el anabolismo y el alcoholismo, y los signos de carencia es anorexia, debilidad, insuficiencia cardíaca, intolerancia a la glucosa.
Deficiencia de zinc puede ser por la diarrea, diuréticos y alcoholismo. Puede provocar problemas de inmunodeficiencia, alteración de la agudeza del gusto, es decir, que no le sepa tan bien el alimento, alteraciones en la cicatrización de heridas y alteraciones en la síntesis proteica. Es por eso que es bien importante identificar signos de carencia o factores predisponentes en el paciente para hacer las correcciones oportunas en los pacientes. Ok, entonces, encefalopatía hepática, vamos a dar proteínas de origen vegetal y combinación con aminoácidos de cadena ramificada. ¿Por qué? Porque los aminoácidos cíclicos y aromáticos, que son los de origen animal, o son son cualquier otro tipo de aminoácidos comerciales, se van a metabolizar en hígado, y como el hígado no funciona, pues nos va a provocar mayor síntesis de amonio, que es un producto de desecho. Los aminoácidos de cadena ramificada se metabolizan en el hígado, entonces, no se metabolizan en el hígado, perdón, se van a metabolizar en el músculo, entonces pueden reducir el riesgo de encefalopatía hepática o de complicaciones por esta complicación. Entonces, por eso se le llegan a dar aminoácidos de cadena ramificada y mayor aporte de proteínas de origen vegetal, porque tampoco provocan mayor concentración de amonio. Las proteínas debemos de dar desde 0.8 a 1 gramos por kilogramo y se dan probióticos y prebióticos, que son simbióticos. ¿Por qué? Porque estos nos pueden ayudar a fermentar y desechar este tipo de elementos tóxicos y disminuir la gravedad de la encefalopatía hepática. Algunos trastornos de la vía biliar, que son, para terminar, pues puede ser la colestasis, que es la reducción importante o la ausencia de secreción de bilis o la interrupción del flujo de bilis al intestino. Aparece en pacientes que no reciben alimentación oral o enteral durante un periodo prolongado, como aquellos que pues llevan nutrición parenteral por mucho tiempo. Se puede provocar colecistitis acalculosa, es decir, no hay cálculos, pero sí hay una inflamación de estos, ¿cómo se llama? De estas vías biliares, entonces pues es importante identificar, ¿no? La colitiasis, la formación de cálculos biliares, recibe el nombre de colitiasis. Aquí pues la colelitiasis es cuando ya se forma un cálculo de las vías biliares. La coledocolitiasis aparece como consecuencia de la interrupción del flujo de la bilis hacia el duodeno. La absorción de lípidos se altera debido a la ausencia de bilis en el intestino y las heces adquieren una coloración clara, que se conocen alcohólicas, como consecuencia de la falta de pigmentos biliares. La mayoría de los cálculos biliares son cálculos de colesterol apigmentados que se componen fundamentalmente de colesterol, bilirrubinas y sales cálcicas. Igualmente, las bacterias pueden estar implicadas en la formación de estos cálculos biliares. Una ingesta alimenticia de cantidades altas en grasa a lo largo de un periodo prolongado pues puede predisponer al desarrollo de estos cálculos, dado que supone un estímulo constante de producción de colesterol destinado a la síntesis de bilis. Las pérdidas de peso rápido, ojo aquí, por eso la formación de cálculos se pueden dar en estas dietas milagro. También es importante ver las pérdidas de peso rápidas, como sucede en las derivaciones yeyuno-ileales, por ejemplo, pacientes que tuvieron un tipo de manga gástrica, un tipo de cirugía bariátrica. Algunas personas que tienen ayunos y restricciones calóricas muy grandes, puede haber una alta incidencia de barro o barro biliar, que se conoce como lodo biliar. Ahí se produce como esta acumulación de piedritas en estos tubos y se forman los cálculos. Entonces, pues la pérdida de peso debe de ser paulatina. El tratamiento nutricional en la colelitiasis, pues el consumo de grandes cantidades de proteínas y grasas de origen animal, especialmente grasas saturadas y la escasez de fibra en la dieta, pues va a promover la formación de estos cálculos. Hay que evitar este tipo de patrón. También podría ser beneficioso sustituir los azúcares simples y los almidones refinados por hidratos de carbono ricos en fibra. Las personas que consumen hidratos de carbono refinado, pues se ve que tienen un 60% más de riesgo de desarrollar litiasis biliar comparado con los que consumen más fibra. Concretamente, fibra insoluble. Así pues, las dietas basadas en productos vegetales pues pudieran reducir el riesgo de colelitiasis. La vitamina C, muy abundante en dietas vegetarianas, afecta al paso limitante de la velocidad de la degradación del colesterol para producir ácidos biliares y se relaciona inversamente con el riesgo de litiasis biliar en mujeres. Entonces, puede dar aportes adecuados de vitamina C. El peso en yo-yo, que es subir de peso, bajar, subir de peso, bajar. El ayuno y las dietas hipocalóricas pues pueden aumentar el riesgo de colelitiasis y pues además de adelgazar existen algunos indicios de que la actividad física puede reducir el riesgo de colecistitis. Es importante también prescribir actividad física.
La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar que se conoce pues como este nombre y puede ser crónica o aguda. Generalmente se debe a una obstrucción de los conductos biliares por cálculos biliares y que da lugar al reflujo de bilis. Las paredes de la vesícula biliar se inflaman y distienden y aparece una infección. Durante estos episodios, el paciente presenta dolor en el cuadrante abdominal superior con náuseas, vómitos y flatulencias. La colecistitis crónica representa una inflamación prolongada pues, de la vesícula biliar. Se desarrolla como consecuencia de numerosos episodios leves de colecistitis aguda, los cuales pues, pueden inducir al engrosamiento de las paredes de este órgano. El consumo de alimentos ricos en lípidos puede exacerbar los síntomas de colecistitis, puesto que la digestión de estos mismos, de estos nutrientes, pues van a depender de la bilis. Entonces, pues ya sabemos una parte del tratamiento nutricional. En la colecistitis aguda, la alimentación por vía oral se interrumpe durante los episodios agudos. La nutrición parenteral, que es decir, por una vena, puede estar indicada en sujetos desnutridos en los que se prevea que no podrán recibir alimentos por vía oral durante un tiempo prolongado. Yo diría dar nutrición parenteral en cualquier paciente ya con desnutrición. Se recomienda instaurar un régimen alimenticio bajo en lípidos para reducir la estimulación de la vesícula biliar cuando se reanuda la ingesta de alimentos. Se puede administrar una fórmula hidrolizada baja en lípidos o bien un régimen bajo en lípidos por vía oral, donde se aporten de solo 30 a 45 gramos de lípidos al día. Ya cuando se le hace la colecistectomía, los pacientes pueden sufrir síntomas de gastritis secundarias al reflujo duodenogástrico de ácidos biliares. Se ha propuesto que la adición de fibra soluble a la dieta funcionaría como un quelante y se uniría a la bilis en el estómago en los periodos interprandiales, evitando la gastritis. La colecistitis crónica, los pacientes afectados por trastornos crónicos pueden precisar de un régimen alimenticio lipídico que va del 25 al 30% de las calorías totales que provengan de los lípidos. Es decir, pues la verdad es que es un aporte normal de lípidos de 25 a 30%. No se recomienda imponer limitaciones más estrictas debido a que la presencia de lípidos en el intestino ejerce cierta estimulación y drenaje del aparato biliar. El grado de intolerancia a los alimentos pues varía entre cada persona y las afectaciones que tenga cada persona. Muchos pacientes se van a quejar de ciertos alimentos que provoquen flatulencias y distensión y podríamos evitarlo. O sea, esos alimentos que el paciente ya identifica que provocan estos síntomas, hay que evitarlos. La administración de formas hidrosolubles de vitaminas liposolubles pueden resultar útiles en pacientes aquejados con trastornos vesiculares crónicos o bien en aquellos que se sospeche que no se está absorbiendo. Y pues vamos a ver estas últimas dos diapositivas, que es la pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. Las pancreatitis se deben por alcoholismo crónico. Yo he tenido pacientes con pancreatitis por alcoholismo crónico, sobre todo hombres. Litiasis biliar, que he tenido muchas pacientes mujeres por alteraciones o problemas biliares que tienen por consecuencia pancreatitis. Traumatismos, también he tenido pacientes con traumatismos que tienen pancreatitis. También he tenido pacientes con hipertrigliceridemia que tienen pancreatitis, también hipercalcemia, pero no he tenido ningún paciente con hipercalcemia que desarrolle pancreatitis, y algunos fármacos o algunas infecciones víricas que dañen el páncreas. El diagnóstico se hace mediante aplicación de criterios de Ranson, eso lo hace el médico, o pruebas de función pancreática, como la prueba de función de la secretina, prueba de tolerancia a la glucosa y el perfil de lípidos en heces de 72 horas. Esto lo hace el médico. Hallazgos clínicos, síntomas, dolor abdominal y distensión, náuseas, vómitos y esteatorrea. De forma grave se puede presentar hipotensión, oliguria y disnea. El tratamiento médico en la pancreatitis aguda es supresión de la alimentación por vía oral. ¿Por qué? Porque va a estimular la secreción de enzimas y pues inflama más el tejido pancreático. Se administra líquidos por vía intravenosa y se administra antagonistas del receptor de hidrógeno como la somatostatina. Si es una pancreatitis crónica, se corrige el pH intestinal mediante antiácidos, antagonistas del receptor de hidrógeno o inhibidores de la bomba de protones y se administra insulina frente a la intolerancia a la glucosa en caso de que el paciente tenga intolerancia a la glucosa. En el tratamiento nutricional en la pancreatitis aguda se suprime la alimentación oral y enteral es máximo 7 días. Si el paciente ya tiene riesgo de desnutrición o desnutrición, yo sugiero inmediatamente cuando se suspenda dar nutrición parenteral por una venita para que el paciente no se desnutra o no haya complicaciones. Soporte con líquidos por vía intravenosa. Cuando no se puede instaurar la alimentación oral en 5 a 7 días, pues ya sea un soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, dependiendo de lo que elijamos, pero la teoría es que sea nutrición enteral en medida de lo posible.
La alimentación por vía oral englobará alimentos de digestión fácil, blandos, es decir, que no inflamen. Una dieta blanda química, es decir, que no inflamen. Régimen alimenticio bajo en lípidos, 6 comidas de pequeño tamaño para que no distienda, no haya dolor. Ingesta proteica adecuada y aumento de la ingesta calórica paulatinamente y en pocas cantidades, pero durante todo el día para que el paciente pues no favorecer el dolor. En la pancreatitis crónica se administra un régimen alimenticio similar al de la forma aguda. Se puede usar alimentación por sonda cuando la alimentación por vía oral sea indicada, no sea indicada o sea inadecuada o para disminuir el dolor. Puede darse un aporte complementario de enzimas pancreáticas. Esta la podemos pedir al gastro que las pueda aportar. Aporte complementario de vitaminas liposolubles y vitamina B12. Y pruebas de función hepática, pues ya veíamos la prueba de estimulación de secretina, la prueba de tolerancia a la glucosa y el perfil de lípidos en las heces. Se pueden medir para ver cómo está funcionando el páncreas. Entonces son laboratorios o dentro de la evaluación clínica para ver cómo está funcionando el páncreas, que la hace el médico tratante, pero para que ustedes la conozcan y sepan cómo se hace el diagnóstico, más otros como estudios como tomografías, radiografías para ver el tamaño del páncreas. Y pues aquí nos quedamos. La siguiente clase veríamos otras más patologías. Esto es para disminuir la carga y que no estemos todos estresados y para que el día miércoles ustedes terminando el examen pues, se fueron y no estuvieran así como pensando en sus demás exámenes. Entonces, pues aquí hasta aquí va a haber una actividad para ver que si hayan visto esta presentación. Les mando un saludo y nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.